Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés viendo, como buen día o lo que sea. Mi nombre es Judith Juan Mateo Jiménez, soy estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Mi matrícula es 2023-0092. Soy estudiante de la carrera de informática forense, ya como dice el tema, informática forense, estaré realizando y explicando las metodologías y normas de recolección de evidencia en informática forense. Este tema es de la materia de forense en vivo con el profesor David Santana, David Santana Mejía. ¿Qué debemos tener? Vamos a tener una visión general de los procedimientos claves. En la evidencia, en la recolección de la evidencia, debemos realizar un formato meticuloso que garantice que la información obtenida sea admisible en un tribunal y no sea comprometida. Y vamos a ver que existen metodologías y guías para no comprometer la recolección de la evidencia. Debemos tener claro que debemos hacer lo más posible para que sea admisible en el tribunal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y lo principal que debemos tener en cuenta es que debemos hacer una cadena de custodia. ¿Por qué se preguntarían que debemos hacer una cadena de custodia? Porque la cadena de custodia puede ser presentada en un tribunal o ante un juez y puede ayudarnos en un caso, y debemos tener en cuenta que la cadena de custodia debe tener que cada vez que cambie de mano debe ser registrado. Debemos registrar quién recibió la evidencia, dónde la recibió, qué día, qué hora, cuándo la recibió y bajo qué circunstancias, si estaba dañada, si estaba mojada, si estaba seca, si estaba tirada, si tenía un guayón, si no tenía un guayón, si estaba... Debemos tratar todo como recibimos la evidencia. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta la cadena de custodia siempre? Debemos garantizar que la evidencia no sea manipulada por terceros, como anteriormente dije, y que se revise detalladamente de quién maneja la evidencia, de todo. El perito tal y tal manejó la evidencia tal y tal, su número tal y debemos asegurar asegura la autenticidad e integridad de los datos. ¿Qué debemos hacer para que se pueda hacer? Se garantiza que sea la autenticidad por si tenemos que presentar al tribunal, como anteriormente dije, que debe ser manejada de una manera controlada. No debemos permitir que nos dañen la evidencia, que sea manipulada por terceros. Debemos siempre evitar que la evidencia sea manipulada por terceros. Aquí vemos la norma ISO IS 27037. Esta norma es una norma internacional que es una para la recolección de evidencia digital, que nos ayuda con la recolección, adquisición y preservación de los datos. Debemos asegurar que el procedimiento que sigan según un marco estandarizado, detallado y cómo manejar diferentes tipos de medios digitales. Y para evitar la alteración de los datos originales, tenemos que tener en cuenta la identificación de la evidencia. Debes reconocer que la evidencia tiene datos relevantes para la investigación. La identificación de la evidencia son datos relevantes para la investigación. La adquisición de la evidencia. O sea, debemos hacer una copia exacta, una imagen, si vamos a un dispositivo electrónico, un dispositivo móvil. Debemos, sin modificarla, sin ponerla además, debemos redactar, escribir que a tal hora se recibió la evidencia
debemos tirarle una foto y ponerlo en la cadena de custodia o en el documento que estemos redactando. Debemos preservar la evidencia. Debemos tener en cuenta que el medio que contiene la evidencia debe ser almacenado de manera segura, asegurando la integridad. Debemos asegurar que los datos no sean nunca manipulados. Debemos que asegurar la integridad de esa evidencia o de lo que sea. Si es un documento, debemos asegurar la integridad y que no sea comprometido. Debemos tenerlo con mucha vigilancia. Tenemos la guía de NIST. ¿Qué es el NIST? El NIST siempre ha publicado varias guías y documentos relevantes, pero el que más es importante es el NIST SP886, que proporciona un enfoque sistemático para la recolección y el análisis de evidencia digital. Debemos tener en cuenta la colección, que es obtener los datos originales, y vuelvo y reitero, asegurar la integridad de los datos. Debemos también tener en cuenta la examinación, examinarlo sin alterar la fuente original. Debemos hacer todo lo posible de que no se alteren los datos originales o los datos o no alteremos la evidencia con algo circunstancial. En el análisis debemos desarrollar conclusiones a partir de la evidencia recolectada. No podemos poner recolección, no, porque yo opino tal cosa. No, nunca. Debemos poner las conclusiones, desarrollarlo de manera entendible a partir de lo que tuvimos y de lo que recolectamos. Tenemos que tener un informe que es de documentar todo el proceso y los hallazgos que tengamos. Y como vuelvo y reitero, debemos evitar la manipulación de datos por terceros o más personas que no sea la persona que es el encargado de la evidencia, el encargado de analizar la evidencia durante la investigación. Los métodos output es una metodología comúnmente utilizada en el Reino Unido. Ellos tienen 4 principales fundamentos que buscan preservar la integridad de la evidencia, que es: no debemos alterar los datos que estén bajo investigación. Solo personas competentes deben acceder a la evidencia. Personas que sepan manipular la evidencia. No podemos entrar a un agente de un lugar de evidencia. Un agente que estudie administración de empresas, que no sepa lo que es una evidencia en informática forense, o que no sepa lo que es. Siempre debemos mantener registro claro de todo lo que se haga con esa evidencia. Todo claro debemos tener y debemos registrarlo. Algo que deben tener en cuenta, que puede ser que el perito o el analista, la persona a cargo de la investigación es responsable y asegurar que respeten estos principios, que respeten el registro detallado de todas las acciones, que solo personas competentes puedan manejar la evidencia y que se pueda evitar la alteración de los datos de la evidencia. El modelo ISO, Open System Intercommunication. El contexto de la recolección de evidencia se puede usar como un marco para entender en qué capas de comunicaciones o sistemas reside la evidencia. Por un ejemplo, un investigador forense de red podría basarse en identificar datos y capturar en cada capa, como paquetes de la red, en la capa de transporte o contenido de aplicaciones, en la capa de aplicaciones, utilizando para identificar evidencias, el método utilizado para identificar evidencias de diferentes tipos,
y sucesivamente el contenido de aplicaciones. La ley Salvage o ley SOS, la ley SOS o SOS. Esto no es una metodología estricta de la recolección, realmente. Esto establece como esta ley establece normas para la preservación de registros en organizaciones, lo cual es clave en investigaciones forenses dentro de una empresa pública. Impone obligaciones sobre cómo manejar, archivar y observar registros electrónicos y financieros. Eso mayormente se usa, esta ley mayormente se usa en empresas públicas. Porque impone unas obligaciones. Método científico en informática forense. Formular hipótesis. ¿Qué se busca probar? Bueno, vamos a aplicar la recolección de evidencia, técnicas precisas y documentadas, verificación y análisis corroborados y identificación de los datos. Este método es se enfoca en seguir un enfoque estructurado y riguroso para la recolección de la evidencia. ¿Qué se busca probar? Formular hipótesis. ¿Qué se busca probar? Bueno, establecer lo que se busca probar en la evidencia. ¿Cómo era? Debemos establecer lo que estamos buscando en la evidencia y probar lo que obtuvimos de esa evidencia, es decir, tal cosa tuve de esta evidencia. Regla de la mejor evidencia. Preservar el documento, identificación original, siempre que sea posible. Justificación requerida, que si se ha presentado una copia del lugar del original. En esto debemos siempre presentar el documento, y si no es posible presentar el original, debemos justificar que una copia es aceptable. Por eso es la regla de mejor evidencia. Si no podemos presentar el documento original, el documento aceptado, no creo que no mencioné. Debemos hacer siempre una copia de lo que vayamos a obtener. Si vamos a adquirir un documento, analizar un documento o algo, debemos hacer una copia de ese documento y dejarle el original o la copia, hacer una copia de la copia y se manipula la copia de esa copia. Por si acaso la original es manipulada por tercero, ahí tenemos una copia. Siempre debemos tener en cuenta que debemos tener una copia de nuestra evidencia. Principios de lot. Bueno, aunque tradicionalmente aplicados en investigaciones criminales físicas, los principios de lot lo usamos en la informática forense. ¿Qué sugiere? Sugiere que cualquier interacción con un sistema digital deja rastros como lot, archivos temporales o huellas de metadatos, lo que aplica en la recolección que debe ser presentada e identificar estos rastros. Todo contacto deja un rastro. En los principios de lo dice, todo contacto deja un rastro. Identificar huellas digitales, eso debemos tener principalmente. Y el análisis forense busca esto. No vamos a tomar en cuenta, debemos buscar toda manipulación o contacto con una evidencia va a dejar un rastro. Si el acusado o la persona involucrada en el caso o está en la investigación, no vamos a decir, no, yo no di que porque se borró todo. Siempre hay un rastro.
podemos encontrar a base de los logs quién entró ese dispositivo para borrar los datos, si fue borrado por tercero o por el otro lado. Y debemos siempre identificar las huellas digitales, siempre que una huella, siempre. En lo más mínimo, debemos analizar hasta lo más mínimo. Siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta? La preservación de los metadatos. ¿Qué es los metadatos? Datos sobre los datos. Esto es fundamental, más mayormente en la informática forense, ya que proporciona información sobre la creación, modificación y acceso a los archivos. Es esencial no alterarlos durante la recolección. Debemos hacer todo lo posible de que no salten los metadatos. Como anteriormente dije, se puede dejar una huella. Los metadatos, siempre metadatos, nos ayuda sobre cuándo se creó. Fue un documento, cuándo se creó el documento, cuándo fue modificado, quién tuvo acceso a ese documento. Podemos encontrar eso. Y por eso siempre debemos evitar la alteración de los metadatos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Fue un placer explicar un poco de esto. Pasé un feliz resto del día, de la tarde, de la noche. Me despido, fue un placer.